buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a este programa de Editorialmente, como parte de las actividades de difusión de la Dirección de Ediciones y Publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Espacio en el que nuestros profesores investigadores y todos los demás están invitados a que compartan su experiencia y nos platiquen un poco acerca de sus trabajos publicados. Soy el doctor Joselito Medina Marín, subdirector de Ediciones y Publicaciones, y el día de hoy estaremos hablando del libro Aprendizaje musical en adultos principiantes, una aproximación desde la clase de piano, resultado del trabajo que realizó la doctora Irma Susana Carvajal Vaca, de quien me permitiré dar una breve semblanza de su trayectoria académica. La doctora Susana Carvajal Vaca es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, maestra en Ciencias de la Educación por el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio y doctora en Educación por la Universidad de Guadalajara. Su línea de investigación se centra en el proceso enseñanza-aprendizaje de la música, con énfasis en semiótica musical. Sus estudios de piano los realizó de 1985 a 1993 bajo la conducción pedagógica del pianista Friedemann Kaiser en el Departamento de Música de la Universidad de Guadalajara, institución donde laboró de 1993 a 2015 como docente de la licenciatura en música y los programas de nivelación en artes. En 2013 colaboró como profesora investigadora del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde impartió cátedras de investigación y piano en la licenciatura en música. Ha realizado diversas estancias académicas en Alemania, en Berlín 1994, Marburg de 1998 a 1999, Mannheim de 2001 a 2003 y Oldenburg de 2010 y 2017. Y es exbecaria del Servicio Alemán de Intercambio Académico. Actualmente es profesora de la licenciatura en música, los posgrados en arte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y los posgrados en música en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es perfil PRODEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por su presencia en este programa. Muchas gracias, doctor Medina. A sus órdenes. Muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes. Sí, muchísimas gracias. Hablando ya del libro Aprendizaje musical en adultos principiantes, una aproximación desde la clase de piano, ¿cuál fue la motivación, doctora, para llevar a cabo este libro? Bien, bueno, este libro responde a un interés muy lejano, pues es toda mi ocupación como docente, como maestra de piano, y recopila parte de lo que yo hice durante mi maestría, donde hice este acercamiento a un libro de piano de Fritz Emmons, pero cuando estuve precisamente en Hidalgo, me surgió como una necesidad de revisar lo que había pasado en la maestría. Ya después, digo, yo ya había terminado el doctorado y todo, y retomé este material que tenía yo en la maestría, lo revisé, lo contrasté con lo que uno va aprendiendo en el transcurso y vi que podíamos pues conjuntarlo en un libro para dejar como un testimonio, ¿no? de la práctica pedagógica y la experiencia que uno va acumulando. Esa fue más o menos la motivación. Muy bien, sí, es parte de lo que nos motiva, ¿no? Precisamente a poder generar ese tipo de publicaciones. ¿Cómo se encuentra estructurado, doctora, esta obra bibliográfica? Sí, bueno, creo que sí es importante destacar la intención, que es abrir un diálogo, ¿no? Aquí no hay nada que yo pueda decir, esto es lo que yo estoy convencida de que es así. Eso es algo que son las preguntas que a uno le van surgiendo. Entonces, tenemos aquí 4 apartados que en la primera parte se describe el contexto donde yo laboré más de 20 años en la Universidad de Guadalajara, y comienzo con un poco de revisar qué es lo que ocurrió. Yo entré muy joven a trabajar con niños
de pronto las reestructuraciones institucionales lo van uno colocando en otras necesidades. Y hasta llegar a esta problemática de atender a alumnos que ya no eran niños, y uno tiene que cambiar sus estrategias, ¿no? Y pensar qué va a hacer con alumnos adultos que tienen, bueno, entre 17 y 20 años, que se acercan por primera vez al instrumento en una carrera técnica y que tienen una intención profesional grande. Entonces, ese es el primer capítulo, exponer cuál es esa problemática a la que pues uno no sabe que hay esa problemática, sino la enfrenta, la vive y después viene la reflexión. Entonces, ese primer apartado. Después, pues hay la que menciono como procesos de conocimiento de la música, pues uno se va acercando también a teorías, a lo que podría explicar lo que hacemos y empieza uno a buscar cómo entender nuestra práctica docente y también a los alumnos, que es lo más importante. Después hay, creo que algo que es muy valioso para los docentes es acercarnos a los que han transitado antes que nosotros. Entonces, recuperar esas experiencias, no dejar pasar la oportunidad de dialogar con expertos, con profesores que han tenido tal vez las mismas problemáticas, que uno no está como por primera vez en esta situación, y recopilar estos testimonios de personas con experiencia, creo que fue muy valioso y lo plasmé en este tercer capítulo con entrevistas a tres pianistas que yo admiro mucho. Uno, pues mi maestro de piano, Friedemann Kessler. Con él, pues estuve casi 10 años trabajando y estudiando. Y después Marita Zimmer, que, bueno, Kessler es alemán, Marita Zimmer también es alemana, pero ya tiene pues muchísimo más de 30 años trabajando en este contexto mexicano. Ella fue colega mía, pero más que mi colega, yo creo que fue también una maestra para mí. Ella no lo sabe, pero creo que eso es lo que me acercó a ella. He trabajado con ella en algunos proyectos después, y creo que su voz aquí es muy importante porque es la voz del exterior en un contexto mexicano, y nosotros qué hacemos con todos estos materiales alemanes que nos inundan en la música, ¿no? Era el valor. Y finalmente al maestro Manuel de la Flor, que es uno de nuestros grandes pianistas mexicanos, concertista de Bellas Artes, que tiene una labor pedagógica reconocida. Yo después hice un proyecto dedicado solamente a Manuel de la Flor. Entonces, son tres personalidades que son admirables y que quise dejar en esta perspectiva de historia presente su voz. Y al final, pues, las reflexiones que abren el diálogo. Y pues cuando uno va a hacer una presentación, también vuelve a uno a leer, a ver si todavía es vigente lo que dijo uno antes. Hay cosas que se pueden seguir modificando. Así es, doctora. Sí, es importante recopilar, digamos, y mantener, ¿no?, las experiencias pasadas para, sobre todo, las nuevas generaciones y el público, ¿no?, que nos está atendiendo, sobre todo en este programa editorialmente. Y hablando de eso, doctora, ¿a quién considera que puede ir dirigida esta publicación? ¿Quién estaría interesado en poder adquirir la obra o poder leerla, el contenido que se plasma en esta obra? Bien, creo que tiene varios puntos que a lo mejor en el título no se reconoce, pero hay un espacio dedicado a la Universidad de Guadalajara, problemáticas que surgieron en la Universidad de Guadalajara, un poco de la historia del Departamento de Música y quiénes han transitado por ahí en esta escuela. Entonces creo que podría ser del interés de estudiantes de la Universidad de Guadalajara, del Departamento de Música de la Universidad de Guadalajara. Creo que también cualquier docente de piano que tenga ganas de platicar, yo aquí estoy dispuesta. Es solamente como es una conversación y compartir, a lo mejor, no sé, a partir de una pequeña lectura se puede
generar un seminario o algo. Esa es como la, la vida que podría tener este texto y no quedarse como un libro ahí más en un estante, ¿no? Y bueno, eh, pues en la formación de los nuevos estudiantes, eso yo creo que eh, podría ser de ayuda, podría ser orientador, ver, porque hay experiencias, hay narraciones de experiencias que a lo mejor uno se siente identificado. Ah, yo hago lo mismo. No hay grandes novedades en realidad. Hay muchas cosas que los docentes hacemos, pero simplemente no están por escrito. Entonces, a lo mejor cuando uno los ve por escrito, se reconoce. Sí, sí, mencionaba algo interesante hace unos momentos de cómo se da ese cambio de enseñanza a niños y luego, bueno, pasan a ser ya personas adultas. ¿Cómo podemos educar a los adultos en la música, doctora? Bien, yo la analogía que utilicé en la maestría fue la enseñanza de la música como una lengua extranjera. Eh, por mi currículo me vi en algún momento involucrada en enseñar español a extranjeros. Estas estancias que tuve allí en Alemania, sobre todo la de Mannheim, estuve trabajando mucho como profesora de español para alemanes. Entonces, uno empieza a unir los campos, ¿no? O sea, es como, pues mi formación está en la música y en la comunicación, en esos dos entramados y creo que cuando se empieza de adulto a aprender la música es como aprender una lengua extranjera, o sea, de adulto. Esa es la analogía que yo utilicé. Para Suzuki, por ejemplo, nuestro gran pedagogo musical, él ya utilizaba la analogía de aprender la música como una lengua materna y sería lo ideal, aprenderlo como la lengua materna. Pero en el caso de los adultos, creo que nos enfrentamos precisamente a una lengua extranjera, porque eh, pues no vamos a perder este acento que tenemos de nuestra lengua materna, siempre va a estar ahí presente, pero podemos comunicarnos de manera efectiva en otra lengua. O sea, eso no, yo nunca voy a perder mi acento del español cuando hablo alemán, pero pues la vida dice que pues sí me puedo defender. O sea, obviamente no voy a ser poeta en alemán, pero sí alcanzo a comprender la cultura, sí alcancé a disfrutar lo que hay detrás en esa riqueza de la lengua. Puedo acercarme a textos científicos, puedo hacer una gama de acciones muy grande. O sea, la música no está limitada nada más a aquellos que llegan al máximo, ¿no? Es como la lengua no está limitada nada más a los poetas, o sea, la lengua es de todos y cada uno le va dando eh, pues, su función y su utilidad y sí, es una perspectiva más pragmática, tal vez influida por esta cuestión fenomenológica de Peirce, que es lo que a mí me apasiona. Ok, muy bien, doctora. Sí, sobre todo la importancia de cuando aprendemos un nuevo idioma es ese interés, ¿no? Esa necesidad que tenemos de conocimiento del idioma y podemos de cierta forma tomarlo con cierta importancia, ¿no? Lo mismo me imagino que sucede con la música. Si realmente nos gusta, nos apasiona, aun cuando seamos adultos, pues vamos a aprenderla, ¿no? Es parte fundamental, el interés que podamos imprimirle dentro de este aprendizaje. Y precisamente hablando de ese proceso, doctora, ¿cómo se da el proceso de conocimiento de la música? Sí, esas son las grandes preguntas y finalmente eso fue lo que me llevó también al doctorado, esa pregunta de cómo conocemos la música, que bueno, gracias a mi tutora de tesis, la doctora Cristina Cárdenas Castillo, de la Universidad de Guadalajara, pues encontramos esta perspectiva semiótica y epistemológica para el aprendizaje de la música y pues es una problemática muy compleja porque es como tan grande como
preguntarnos cómo es que hablamos, ¿no? O sea, es cómo es que aprendemos nuestra primera lengua. Entonces, estos paralelismos entre música y lenguaje han estado siempre en las discusiones y yo comencé a estudiar una manera de deslindarnos de o sea, curiosamente, después de que en la maestría yo hice la analogía con la lengua extranjera, durante el doctorado tuve oportunidad de permitirme deslindar este vínculo que estaba ahí entre música y lenguaje, tomar la perspectiva de la música no es lenguaje, sino un sistema de signos, y ahí viene la semiótica con Peirce muy fuerte, con Duval, Raymond Duval, que desde el mundo de las matemáticas él exploró cómo hacemos estos cambios de registro de lo gráfico a lo numérico, a lo lingüístico, y creo que lo que a mí me ayudó mucho a entender esta perspectiva semiótica, a entender que la música es un sistema muy complejo, que sí tiene paralelismos con el lenguaje, pero no es lenguaje, porque lo usamos para otra cosa. O sea, no canto para pedir un café en un restaurante. Entonces, pues puedo cantar lo que quiera, pero si no digo, por favor, tráigame un café, no me lo van a traer. Entonces, tiene funciones distintas y digamos que desde la perspectiva de Searle, pensando en los actos que están inmersos desde la filosofía de la mente, John Searle dice que hay actos, bueno, extendió esta perspectiva de los actos del habla, y ahí yo coloqué unos actos musicales que necesitaríamos explorar con más detenimiento. Y creo que por ahí empezamos apenas a comprender cómo aprendemos la música. O sea, yo pues es lo que estoy estudiando y yo creo que me voy a morir con esta, eh, pues sí, inquietud y trabajando en eso. Muy interesante, doctora, la analogía entre música y comunicación. Pocas veces, bueno, podemos ver o podemos llegar a observar ese tipo de similitudes, pero con esta parte que nos ha explicado, pues es un cambio de paradigma, ¿no? También de cómo podemos llegar a observar ese tipo de comportamientos, similitudes. Claro, cada una con sus respectivas características, porque tienen funcionalidades distintas, pero sí existen ciertos patrones, ciertas normas o ciertas formas que pudieran encontrarse en ambos. Es interesante, doctora. En el libro también se presentan dos casos de estudio. ¿Nos Sí. puede comentar acerca de la experiencia que adquirieron en el desarrollo de estos casos, doctora? Sí, claro que sí. Eh, Básicamente lo que quise mostrar ahí con esta experiencia es la necesidad que tenemos como pedagogos de llevar nuestros registros. A veces simplemente tenemos momentos muy brillantes durante una clase y utilizamos la analogía correcta, ¿no? La que le hizo clic al estudiante en ese momento, pero no la documentamos, no la guardamos y se olvida. Entonces, lo que quería yo mostrar a través de esto es, bueno, cómo llevar una hoja de registro. Pongo al final algunos ejemplos de los registros que yo utilizaba. Bueno, utilizo, hasta la fecha yo sigo haciendo mis registros. Es una hoja pedagógica muy sencillita, pero muy útil, porque nos permite ver lo que va resultando. O sea, esto que llamamos aprendizaje significativo, eh, pues sí, si lo dejamos suelto, podría decir no, pero uno anota inmediatamente qué le fue significativo al estudiante en ese momento. Cuando logramos sistematizar esa práctica en un álbum, podemos ir viendo si funciona para otros estudiantes. Yo aquí nada más presenté dos, pero tengo la hoja pedagógica de todos mis muchachos, pues. O sea, en la UDG tenía yo yo daba piano y piano complementario, y una de es la materia más complicada porque tenemos 3 estudiantes en una hora. Entonces ellos reciben 20 minutos nada más de clase. Es muy difícil sentarnos con ellos a estudiar o practicar algo en concreto. Entonces, la hoja pedagógica nos sirve para focalizar metas muy concretas que el estudiante tiene que hacer en casa,
y a la siguiente clase ver si fue significativo lo que uno esa indicación que uno le dio. Entonces, pues estamos hablando de que en una semana uno puede tener hasta 50 muchachos, o sea, y darle seguimiento a tantas mentes distintas, con manos distintas, que es algo que yo también ahí en el libro dejo ver, ¿no? Hay chicos con experiencias de vida duras. A veces me llegaba alguno con todas las manos cortadas. Pues es que estuve trabajando en la noche en una maquiladora ahí armando cajas y me corté con el papel. Entonces, cada alumno se convierte en un caso especial que necesita ser atendido de manera especial. Y creo que eso es lo que yo traté de exponer con dos, que es el espacio pues, que uno puede poner en un libro, ¿no? Así es. Sí, eso lo vemos en la parte académica, de que cada estudiante pues, tiene características muy particulares y bueno, la manera de enseñarles o que ellos vayan aprendiendo, pues tenemos también que ir conociéndolos poco a poco. No es parte precisamente de nuestra labor docente. Doctora, también se realizaron 3 entrevistas a reconocidos pianistas, ya nos ha comentado al profesor Friedemann Kessier, no sé si es correcta la pronunciación. Friedemann Kessler, sí. Ok, Marita Zimmer y al maestro Manuel de la Flor, ¿no? ¿Qué nos puede comentar, doctora, acerca de estas entrevistas? Sí, bueno, como les comenté, el maestro Friedemann Kessler fue mi maestro. Yo recuerdo muy bien mi primera clase, que yo tenía 14 años y iba a cumplir 15 años. Estaba yo muy chiquilla ahí en la escuela de música. El maestro casi no hablaba español, o digamos poco. Estaba recién llegado a México. Llegó con junto con su esposa, la maestra Elena Camarena, mexicana. Los dos habían estudiado, bueno, la maestra Elena se había ido a estudiar a Alemania y coincidieron. Y bueno, finalmente la mexicana convenció a su marido para que se viniera a hacer un proyecto pedagógico en su país. Y entraron a la Universidad de Guadalajara con la intención pues, de crear un conservatorio. Eso es lo que ellos querían, pero pues había que formar a los chicos que iban a estar en el conservatorio. Entonces, yo tuve la fortuna de ser alumna del maestro Kessler y pues fue un proceso muy, muy especial y creo que de allí nace mi amor por la docencia, porque él es pedagogo de corazón. Yo pues tengo la mano pequeña, entonces uno de los grandes prejuicios del piano es que uno tiene que tener los dedos largos y las manos muy grandes para tocar. Mi maestro me dijo, tienes la mano pequeña, pero lo vamos a ejercitar para que aproveches todas tus capacidades. Y creo que yo fui muy obediente, yo fui muy, 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 muy precisa en lo que él me indicaba, yo lo hacía. Y con muy buenos resultados. O sea, sinceramente yo me sentí bien en su cátedra. Y lo que yo quería recoger en esta entrevista con él es qué es lo que él percibía en este tiempo que estuvo en México, que fueron casi 10 años, eh, eh, en este entorno cultural. Y lo que encontramos es que pues no es muy diferente de lo que está pasando en Alemania. O sea, uno pensaría que en México están pasando cosas o que estamos retrasados. Y él no, él percibía que hay una gran sensibilidad en los mexicanos, en los estudiantes mexicanos. Lo que pasa es que las vidas son más complicadas, eso es todo. De la vida económicamente, pues uno tiene que hacer más cosas para poder pues estar en este mundo, ¿no? No es el estudiante. Yo tuve la fortuna de irme a estudiar un año de la carrera de comunicación en Alemania y allá el estudiante es el rey, por Dios. O sea, uno nada más se dedica a estudiar y eso es maravilloso, ¿no? Eso es así como un privilegio enorme, ¿no? Son otros contextos. Entonces yo creo que para personas como él, que pues fue muy, muy difícil entender las realidades de los chicos, pero nos deja ver pues que estas estructuras de la comprensión de la música también se están perdiendo en Alemania. O
sea, es como, es la transmisión una manera de comprender la música. Y él habla un poco de ahí, de quienes fueron sus maestros, de esta visión de competencia que tienen las culturas asiáticas, que pues los asiáticos están ganando los lugares de los conservatorios en Europa, por ejemplo, o sea, dejando fuera a los mismos alemanes. ¿Por qué? Porque la visión es otra. Hay una frase que decía mi maestro, dice, los alemanes bebemos agua por el día, pero tomamos vino en la noche. Entonces, siempre hay espacio para todo, ¿no? No es solamente trabajo, 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 trabajo. Creo que eso es como lo que yo recupero de esta entrevista. Después con Marita Zimmer, con quien he tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca. Para mí ella es maravillosa porque ella ha entendido muy bien las necesidades de los estudiantes mexicanos. Ella es sumamente flexible, contrario a todos los prejuicios que uno pudiera tener por la cultura alemana. Ella es sumamente flexible, tiene una sensibilidad muy especial por la vida de los estudiantes, les construye caminos posibles con las capacidades que cada quien tenga. Hay siempre una posibilidad para hacer música bien, con gusto, con amor, y creo que eso es la riqueza de Marita, y pues su disposición a colaborar siempre con los proyectos que emprendemos. Ha dado talleres en otras investigaciones que he realizado. Entonces ella para mí es realmente muy valiosa. Y sin más, pues el maestro Manuel de la Flor, que es muy querido en nuestro entorno musical. Él tiene una propuesta pedagógica muy innovadora, que son los ejercicios simétricos. Él está muy involucrado en buscar este sustento neurocientífico de ver cómo funciona nuestro cuerpo, esta sensibilidad. Él recomienda tocar con los ojos cerrados para desarrollar esta sensibilidad en los dedos, que ahora desde la ciencia podría llamarse una cuestión áptica, que es este sentido que, bueno, y creo que el maestro Manuel de la Flor, además de ser un pianista que está en su pleno ejercicio, él está activo. Bueno, los tres son activos, ¿no? El maestro Keller tiene discos grabados, la maestra Marita también, todos tienen discos y todos tienen una actividad musical. Yo creo que ahí está el valor de los tres. Pero el maestro Manuel ahorita creo que está en un momento muy especial precisamente por esta propuesta. Y creo que es más vigente que nunca. Aunque el libro es del 2015, creo que ahorita es más vigente que nunca. Muy bien, doctora. No, muy interesante lo que nos comentas acerca de lo que este libro contiene dentro de su información, las entrevistas, la manera de ver la música, como un adulto, este proceso de aprendizaje de los adultos. Interesante, y no solamente, lo digo con todo respeto, no solamente para quienes están en la parte musical, sino creo que para el público en general es muy interesante conocer sobre estos temas. Doctora, muchísimas gracias por concedernos este tiempo y por darnos la apertura para conocer más acerca del área que tú trabajas. Muchísimas gracias, doctor. Pues muy, muy agradecida, y agradecida con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que es un espacio donde elaboré y que lo amo, y de verdad, mi respeto para esa institución. Muchísimas gracias. Agradecemos también al público que nos escucha en esta edición del programa Editorialmente, realizado por la Dirección de Ediciones y Publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias.